Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de varones en Centro Familiar Cristiano. Sabemos que este es un tiempo que tú has destinado para poder escuchar, poner atención, casi podría decir, es nuestro tiempo. Y sabemos que Dios nos ha estado hablando, nos ha estado dando enseñanzas cotidianamente. Y para ser honestos, sabemos que las enseñanzas que recibimos nos han ayudado, nos han bendecido y esta no será la excepción. Comenzaré diciéndote una confesión. En el momento en que yo estaba preparando este tema, obviamente el primero en ser ministrado fui yo, y ten por seguro que cuando nosotros ponemos atención a lo que Dios quiere decirnos, tenemos que hacer un alto y empezar a procesar lo que hemos aprendido y sobre todo llevarlo a cabo. Y espero que estas palabras de esta noche sean de bendición para tu vida. ¿Te parece si iniciamos con una oración? Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de los varones, de las personas que están atentas a esta clase, a este programa. Gracias porque sabemos que tú estás trayendo bendición a nuestras vidas. Bendice sus hogares, bendice su tiempo y permite que haya una bendición muy especial sobre sus vidas al estar atentos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 amén. Pues bien, vamos a comenzar a hablar sobre esos hombres de crecimiento y vamos a hablar sobre nuestro máximo ejemplo, Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo a seguir y aunque no se menciona mucho de su desarrollo, pero en el libro de Lucas podemos encontrar rápidamente cómo fue un poquito ese desarrollo. En primer lugar, al inicio del capítulo 2 se nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Se nos habla en el versículo 8 en adelante de cómo la interacción entre los ángeles, los apóstoles, que dónde sería, que cómo sería. Posteriormente se nos hace la mención de cómo Jesús, después de que de que nació, a los 8 días fue llevado al templo. Dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y ahí comienza a desarrollarse lo que Jesús estaba haciendo, cómo Jesús y José y su madre eran maravillados por todos los acontecimientos, y aún su regreso en el versículo 39 a Nazaret nos habla un poquito de ese desarrollo también que tuvo Jesucristo durante la tierra, que dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. Hasta ahí se nos habla de su niñez. Después, en el versículo 41, empieza a narrarse un poquito más de su desarrollo, que dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
Mas ellos no le entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este mismo versículo es el mismo versículo que se repite en el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre de él. Entonces, podemos darnos cuenta cómo la vida de Jesucristo es un ejemplo de todas las áreas de nuestra vida. Para Jesucristo no somos personas o totalmente espirituales, o totalmente físicas, o totalmente inadvertidas. No. Para Jesucristo, para Dios, nosotros tenemos un crecimiento integral. Somos personas integrales. Y en este concepto, nosotros debemos de aprender varias cosas. Lo primero es que Jesucristo comenzó su vida terrenal lo mismo que lo hiciste tú y yo, como un bebé. En el capítulo 2, en los primeros versículos, se nos narra el nacimiento de un bebé. Y tú y yo pasamos por ese proceso de bebé y con el tiempo, así como nosotros, Jesús comenzó a crecer, aprendió a caminar y a reír, aprendió a trabajar, aprendió a leer, aprendió a llevarse bien con las personas que lo rodeaban. Fue un niño normal, un niño que aún desde que era bebé, a los 8 años cumplió con la ley, lo circuncidaron y fue desarrollándose en compañía o bajo la tutela de sus padres. Y nuestro reto cada día es ser como Jesús. Y vamos a ver un poquito cómo es que Jesús fue creciendo. Lo primero que se nos dice es que Jesús crecía en sabiduría. Y podemos comenzar ahí haciendo un alto y viéndonos en un espejo. A veces hemos comprado falsos conceptos. Y uno de esos falsos conceptos es que ya lo sabemos todo. Que yo siempre he sido el más inteligente. Que si no fuera por mí, mi familia se hubiera desquebrajado desde hace mucho tiempo. No, para mis papás yo fui la solución. Y empezamos a creernos ciertas historias que yo les llamaría que son como una defensa para poder opacar algunas limitantes que podemos tener. Pero cuando se habla de que Jesús crecía en sabiduría, nos damos cuenta que nuestra mente tiene una capacidad asombrosa para evaluar, para procesar, para implementar el conocimiento. Todo lo que está a nuestro alrededor lo estamos aprendiendo, cómo funciona esto, que aquello. No sé si a ti te pasa, pero muchas veces no leemos ni el instructivo de lo que compramos porque sabemos cómo funciona. Y te dan un teléfono nuevo ya, y en pocos minutos casi lo estás dominando. Un mueble para armar, una situación, a esto, aquello. Tienes una inteligencia impresionante. Y la verdad es que, por ejemplo, hechos, cifras, habilidades, procedimientos, la cantidad de información que podemos acumular es impresionante. O sea, a ti te das un dato. Es más, ¿qué pasaba cuando éramos niños? En 1900 tantos, en 1800, en 1400, y empezábamos con una letanía de fechas que a lo mejor ahorita ni te acuerdas, pero en ese entonces, no, hombre, te las sabías. ¿Te acuerdas cuando empezaste a aprender las tablas de multiplicar? ¿Te acuerdas? Bueno, no, a lo mejor no te acuerdas, pero te dijeron que cuando tú comenzabas a caminar ya querías correr y te impacientabas porque querías salir.
Creemos que ya lo sabemos todo, que creemos que dar pasos anticipados. A lo mejor decimos, somos tan inteligentes que para qué estamos en primer año, a mí que me pasen a segundo, a mí que me pasen a la secundaria, a mí que me pasen a la preparatoria. No, hombre, en mí hay una inteligencia impresionante. Y la verdad es que cada uno de nosotros tenemos áreas diferentes en nuestra vida. Y una de ellas es la espiritual. Otra de ellas es el desarrollo, el estudio y la obediencia. Si pudiéramos resumir, la fe, el estudio y la obediencia aumentan nuestra capacidad para obtener un conocimiento y un desarrollo de sabiduría. La sabiduría es el conocimiento adquirido puesto en práctica. El conocimiento que tú has ido adquiriendo a través del estudio, a través de tu capacidad, a través del estarte capacitando, a través del estar preparándote, cuando ese conocimiento lo pones en práctica, has adquirido sabiduría. Y esa sabiduría nos lleva a llegar a niveles que no imaginamos, a niveles de reconocimiento, a niveles de testimonio, a niveles de fortalecimiento en nuestra fe. Pero no solamente Jesús crecía en sabiduría, también crecía en estatura. En estatura, cuando podemos darnos cuenta que el niño iba creciendo en esa estatura, en ese desarrollo del día a día, del paso a paso, del diario vivir. Jesús tuvo un desarrollo físico adecuado, saludable. ¿Por qué? Porque desde la niñez estamos viendo que él era obediente hacia sus padres. A los 8 días fue llevado a la circuncisión. A los 12 años era ya él ya era una persona con un conocimiento del Torá o de la ley que le permitía poder interactuar con los sacerdotes del templo, con las autoridades de su tiempo, y eso solamente se lograba porque había podido ser una persona que estaba sujeto a sus padres, que había aprendido, que había estado bajo una tutela que lo llevaba a tener un buen desarrollo físico y mental. Mira, vamos a ser honestos, hoy en día nuestro desarrollo no es tan bueno como el que debería de ser. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo te puedes pasar así, viendo tu celular? A lo mejor estás viendo cosas de tu trabajo. A lo mejor estás viendo cosas de diversión. A lo mejor simplemente estás jugando, te estás entreteniendo. Pero si te pasas mucho tiempo aquí en el celular, tan solamente con ese proceso que llevas de tiempo en el celular, tu vista se va gastando, tu vista se va acabando, se va esforzando, y cuando pasa el tiempo, cuando menos te das cuenta, pues ¿qué crees? Ya no veo, ¿qué dice? No entiendo. Entonces tienes que empezar a usar los lentes. ¿Has visto a esos hombres que tienen 50, 60, 70, 80 años y que no usan lentes y que ven perfectamente bien? Hombres que no se han enfermado porque tuvieron una buena alimentación, un buen desarrollo físico. Y ahí voy a decir algo de lo que me pegó. Hombres que, como no existía el auto, como no existía el transporte que hoy tenemos, caminaban largas distancias y que hoy en día son sanos, no les duele nada. ¿Y sabes qué? Que el desarrollo físico es importante también, porque lo que hagamos hoy en día va a tener repercusiones para el futuro. Lo que no hicimos en el pasado hoy cobra factura, y esas piernas, esa espalda. ¿Y sabes qué? Es el momento de comenzar a hacer una pausa. Dice la palabra que
Jesús también crecía en gracia. Finalmente Jesús creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto significa que había una buena relación con Dios y con su prójimo. Había una buena relación para con Dios y para con el prójimo. O sea que lo que Jesús hablaba de su fe era un sinónimo o era un testimonio en su diario vivir. Hoy en día ya no hay intimidad, ya no somos tan personas que nadie conoce, sino por el contrario, todo nos conoce. Y yo he encontrado últimamente un grande detalle. El celular o las redes sociales o tu tablet o tu computadora se han vuelto una carta abierta de tu vida. Y resulta ser que la gente te conoce cómo eres por cómo te ven. Cómo ven tus TikTok, cómo ven tu Instagram, cómo ven tu Facebook, cómo ven tus mensajes. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí delante de nosotros podemos ser las mejores personas, casi que nos enseñen la aureola que traemos arriba de nosotros. Pero la verdad es que cuando la gente empieza a ver, oye, Dios y Él, pues como que nada que ver una cosa con otra. Su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de quejarse del mundo y de la vida, no está avalado lo que está diciendo acerca de su fe y de su Dios. Entonces, nuestro crecimiento también tiene que ver en ese sentido, en el crecimiento que nosotros alcancemos al conocer a Dios. Ese crecimiento en gracia para con Dios y para con los hombres tiene que ser integral. Si Dios está hablando a nuestras vidas de una manera que no conocemos nosotros, que de una manera que no alcanzamos a experimentar, de una manera que quizás nos esté desacreditando, porque eso llega a suceder. Nosotros decimos, Dios te amo, Dios, tú eres el centro de mi vida, tú eres lo más importante, y de momento resulta ser que por acá estamos dando otro ejemplo, estamos diciendo que Dios no existe, nos estamos riendo, estamos dando otro ejemplo. Resulta ser que no estamos creciendo en esa gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y percatamos de ese desarrollo, de ese crecimiento, de esa estatura que Jesús iba alcanzando, nos damos cuenta que Dios mostró ese amor. Nos amó en esa gracia, crecía en gracia para con Dios, dice otro pasaje, en gracia para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló algo muy, muy grande, que fue el sacrificio en la cruz. Por amor a ti y a mí, Dios dio su vida, Jesucristo dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos encontrar la salvación, borrando todo nuestro pecado, borrando todo nuestro estilo de vida que no le agrada a Él y mostrándonos amor. Entonces, por consecuencia lógica, yo puedo amar a la persona que está a mi lado. Dice un pasaje en la Escritura: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama conoce a Dios. Y eso es algo impresionante, porque de momento, sí, Dios te amo, pero veo a fulanito y siento mariposas en el estómago. Sí, Señor, tú eres lo importante para mi vida. Y de momento empiezas a ver a fulanito, se te acerca perenganito, o te acuerdas de sutanito y hasta dolor de cabeza te está dando. Cuando aprendemos a crecer en esa gracia para con Dios, podemos experimentar el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y mira, Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama aunque nuestro cabello
no luzca perfecto. A lo mejor lo tienes chino y tú lo querías lacio. A lo mejor lo tienes lacio y tú lo querías chino. A lo mejor lo querías rubio y lo tienes negro. A lo mejor lo querías castaño y lo tienes güero. O sea, a veces no estamos conformes. Pero ¿sabes qué? Para Dios, tú eres una persona perfecta. Él te ama con todas tus fortalezas, con todas tus debilidades, con todos tus deseos, con todas tus preguntas, todas tus inquietudes. Y cuando vives eso en Dios, eres capaz de demostrarlo también a los demás. No haces diferencia de persona, no humillas a otros, muestras amor, muestras empatía, muestras ese carácter que Dios ha puesto en ti y cumples lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Y cuando aprendemos a crecer en gracia para con los hombres, nos podemos llevar una grande sorpresa, que a veces hoy en día, en nuestra actualidad, en nuestro contexto que estamos viviendo, el tener la gracia para con los hombres no es el tener el mayor número de seguidores en nuestras redes sociales. Estás metido en TikTok, en Instagram, en Facebook, en no sé qué, más acá, más allá. Ahora ya hay tantas que de repente no sabemos ni cuál existe. Pero eso no es lo importante para decir que tienes gracia para con los hombres. El tener gracia delante de Dios y delante de los hombres es lo que decía la Escritura en Hechos del 10 del 38 al 40. Mira, me voy a permitir darle lectura para que podamos entender de qué se trata. Dame un segundo. Hechos 10, vamos a darle lectura. Hechos 10. Hechos 10, te dije del 38 al 40. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y ¿sabes qué? El tener la gracia para con los hombres significa, de acuerdo al ejemplo de Jesús, tener esa compasión, andar en medio de las personas haciendo el bien, sanando, compartiendo, dando testimonio. Eso significa tener gracia para con los hombres. Ser empático con sus necesidades. Que tú les puedas compartir lo que Jesucristo, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces tendrás gracia para con Dios. Habrás recibido ese regalo de parte de Dios, ese amor de parte de Dios, y lo estarás compartiendo con las personas que te rodean, con las personas que están cerca de ti. Jesús anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. Y la verdad es que cuando tú y yo tratamos de hacer las cosas que Jesús hizo, nos daremos cuenta que todo en la vida está conectado nuestra mente, está conectado nuestro cuerpo, está conectado nuestro espíritu. Dice en el Salmo, el salmista: alma mía, bendiga mi ser tu santo nombre, y todo mi ser su santo nombre.
Cuando nosotros hablamos de todo nuestro ser, habla de la mente, del cuerpo, del espíritu. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que todo nuestro ser está en desarrollo, está en crecimiento y que por lo tanto ese crecimiento no termina. Mira, a lo mejor tú dices, a la edad de 10 años, a la edad de 6 años, tenemos mucho que aprender, mucho que crecer. A la edad de 12 años, no hombre, queremos comernos al mundo porque queremos aprender, somos esponjas. Cuando tenemos 15, 19, 20 años, lo sé todo. Cuando llegas a una edad adulta, nadie tiene que enseñarme. Y cuando llegas a una tercera edad, dices, ¿cómo me hubiera gustado aprender más? Y sabes que en este crecimiento integral que el Señor nos está permitiendo tener a través del ejemplo de Jesucristo, nos damos cuenta que hay muchas cosas que necesitamos aprender, que compartir con nuestros niños, que compartir con la gente adulta, que compartir con aquellos que ya son grandes. Necesitamos poner atención a lo que los adultos, valga la expresión, a que los viejos tienen que enseñarnos, a lo que los niños tienen que enseñarnos. A lo mejor con una frase un niño nos puede impactar nuestra vida y enseñarnos algo tan valioso. Sin menospreciar a las mujeres, tienen mucho que enseñarnos. Wow, son valientes, soportan el dolor de una manera impresionante. Y nos podemos dar cuenta que en ese crecimiento hay un ciclo de sabiduría que se va renovando, Y dice el pasaje, Jesús crecía en sabiduría, crecía en conocimiento, que se desarrollaba. Debemos de aprender a cultivar ese conocimiento a través del estudio y la reflexión. Mira, cuando tú escuchas, oye, pues vamos a leer el Salmo 23. No, hombre, yo les explico. Yo sé de qué habla el Salmo 23. ¿Sabes qué? No menospreciemos toda la enseñanza de la Escritura y menos de quien sea. Ese quien sea tiene mucho que enseñarnos. Tiene tanto que darnos y compartirnos porque viene de parte de Dios. Debemos de estar abiertos a aprender de las personas que nos rodean, sin importar su posición social. A lo mejor decimos, no, pues es que él es un ignorante. Yo estudié, yo me preparé. La edad no es un impedimento para aprender, el género, pero cada uno de nosotros debemos de aprender a crecer de una manera integral. Hoy Jesucristo nos está invitando a crecer, a desarrollarnos, a poder decir, no basta con el conocimiento que ya tengo de Dios, no basta con el conocimiento que he adquirido de una manera social, no basta. Necesitamos crecer, necesitamos aprender más, necesitamos aprender a convivir unos con otros. No, es que así está bien, yo solito estoy mejor, más vale solo que mal acompañado. No, Jesús fue una persona social. Jesús aprendió a convivir con las personas. Y ¿sabes qué? Tenemos tanto que aprender. Tenemos tanto que aprender en nuestro diario vivir, en nuestra fe, en nuestra dependencia de Dios, en nuestro diario vivir con Dios, pero también en nuestro desarrollo humano, en nuestro desarrollo físico, en nuestro desarrollo intelectual. Así que te invito a que hoy tomemos una decisión. Vamos a crecer en las áreas que tenemos que crecer. Tú sabes perfectamente algunas. Tú sabes que hoy Dios te está confrontando y sabes que hay áreas que necesitamos crecer. A lo mejor hoy mencioné y has hallado palomita, pero hay otras que dices, híjole Señor,
Borrón y cuenta nueva, por favor. ¿Sabes qué? Hoy Dios nos está dando una oportunidad para crecer, para traer y fortalecer ese lazo generacional entre los niños, los jóvenes, los adultos, y juntos llegar a la estatura del varón perfecto. Y que Dios diga de nosotros: bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y qué padre va a ser poder llegar a ese nivel, sabiendo que Dios te dio el crecimiento que tú necesitabas, el desarrollo que tú necesitabas y el que necesita tu familia para poder seguir avanzando. Tú eres la piedra angular para tu familia, tú eres ese sacerdote para tu familia, tú eres la persona indicada para llevar al crecimiento, al desarrollo en tu familia. ¿Oramos? Señor, gracias porque en el día a día nos damos cuenta de ese amor que tú tienes para nuestras vidas. Gracias porque Jesucristo fue el máximo ejemplo en nuestro diario vivir. Jesucristo es el máximo ejemplo para podernos llevar a los lugares que nosotros no imaginamos. Oh Dios, hay mucho más por aprender, hay mucho más para crecer, hay mucho más para poder llegar a ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, esos niños que Dios ha puesto cerca de nosotros. Permíteme ser la persona idónea para traer el crecimiento en mi familia, con los que me rodean. Poder ser ese hombre que lleve a otros a tus pies, sabiendo que hay un respaldo de la Escritura, de la fe en ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres real en nuestras vidas y porque en ese desarrollo, en ese crecimiento, tú nos estás respaldando y tú nos vas formando día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengas una excelente noche y a seguir creciendo. Cada vez que nos podamos encontrar, podemos decirnos: ¿cómo vas? Creciendo y creciendo y creciendo. Dios te bendiga, que tengas una excelente noche, pasa tiempo con tu familia, tómate un rico cafecito, la tarde está acorde para que vayas por el pan, por el café y disfrutes a tu familia. Dios te bendiga, bendiciones.